Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñenme en este video hasta el final. El tema relacionado con el video del día de hoy es: Dios nos ha llamado a todos para ser santos, pero ¿cómo alcanzar la santidad? Prestemos mucha atención. Llamarlo, el llamado que nos hace el Señor, nos ha creado para que seamos santos desde antes de la creación del mundo. Ahora bien, el siguiente paso es mirar a ver y cómo ser santos. Pues ya sabemos que estamos llamados a ser santos. Y yo quiero ser santo, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para ser santo? ¿Qué camino debo transitar? Voy a mirar uno de los caminos que tenemos muy especial dentro de la iglesia para la santidad. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10 nos habla de algo muy específico que nos permite a nosotros alcanzar la santidad, y es el plan de Dios que seamos santos. Pero también es el plan de Dios y es voluntad de Dios que seamos santos de esta manera, a través de esto, de lo que vamos a ver. Vamos a ver varios puntos cómo lograr esa santidad. Y entonces vamos a ir comprendiendo por qué dentro de la iglesia existen muchas cosas que nosotros a veces ni sabemos por qué existen y para qué. Pero tenemos las herramientas dentro de la iglesia para alcanzar esa santidad. Hebreos capítulo 10, versículo 10, nos explica que la voluntad de Dios, habla de una voluntad, y esa es la voluntad de Dios, que nos llama a ser santos, es que seamos santos. ¿De qué manera? Vamos a ver cómo lo dice esta traducción. Y por esa voluntad. Por esa voluntad, ¿la voluntad de quién estamos hablando? De Dios. Y por esa voluntad de Dios, por ese proyecto, ese plan que Él tiene, escuchen, atención, ahí viene. Somos santificados. Somos santificados, pero ¿cómo? Vamos a ver, la lupa, por favor, pongan la lupa. Somos santificados, ¿cómo? De una vez y para siempre. De una vez y para siempre, ¿cómo? Esa es la pregunta, ¿cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Uy, qué lindo y qué claro. La voluntad de Dios es que ustedes y yo seamos santificados de una vez y para siempre, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Saben qué es lo que hacemos en cada Eucaristía? Santificarnos por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, siempre y cuando lo creamos, lo vivamos. Y dice en la Biblia, de una vez y para siempre. O sea, se hizo en aquel tiempo, se hizo en el año 1000, se hizo en el año 2000, en el 2021 que vamos. Perfecto. Se va haciendo para siempre, no se puede cambiar. El plan de Dios, ese que Él tenía de antes de la creación del mundo, que seamos santificados, ese plan está, que según su voluntad es que ustedes y yo seamos santificados de una vez y para siempre por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Ven el tesoro que tenemos dentro de la iglesia con la Eucaristía? Ahora comprenden por qué nos mandaron a no celebrar la Eucaristía. ¿Por qué nos prohibieron celebrar la Eucaristía? Porque si hay un plan de Dios, también hay un plan diabólico que va en contra del de Dios. Y si el plan de Dios es que ustedes y yo seamos santificados a través de la ofrenda de Cristo, el plan de Satanás es que eso se elimine. Si los sacerdotes creyéramos que este es el plan de Dios, que seamos santificados por la Eucaristía, por la ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿seríamos capaces de obedecerle a los hombres que nos dan la orden de que no celebremos la misa? San Pedro diría, hay que obedecer a Dios primero, antes que a los hombres. Hechos 5:28. Hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero no.
No tenemos conciencia de esto. Yo hoy quiero compartir con ustedes que la voluntad de Dios, otra vez, ¿cómo es? Otra vez. Y por esa voluntad somos santificados, de una vez para siempre, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Más claro, no canta un gallo. Mejor no se lo puedo exponer. Con capítulos y versículos. Queremos ser santos. Buscamos la santidad. Pero en primer plano, la Biblia dice que tenemos que ser santificados gracias a la ofrenda de Cristo. Por eso, ¿han escuchado ustedes lo que dice la Iglesia sobre la Eucaristía? La Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. ¿Y qué fue lo que lograron quitarnos a nosotros? El centro y el culmen de la vida cristiana. La ofrenda de Jesucristo para la santificación del mundo. ¿Y eso por qué? Porque no hemos tomado conciencia que la voluntad de Dios es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo. De una vez y para siempre. Porque los primeros que no creemos eso son los curas. Y después las monas. Pero fíjense ustedes que si esa es la voluntad de Dios, debe ser que es algo muy importante, la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Por qué somos santificados gracias al cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué produce la santificación, la Eucaristía? ¿Por qué? Así se santifica los cristianos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nuestro Señor dijo en Juan capítulo 6, versículo 57. San Juan capítulo 6, versículo 57. O si quieren lo leo desde el 56, pero vamos a subrayar el 57. O subrayamos el 56 y luego el 57. Pero me interesa mucho el 57. ¿Por qué con el cuerpo de Cristo nosotros vamos a ser santificados? ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede en el alma? ¿Qué sucede en la persona que recibe a Cristo? ¿Qué sucede? San Juan, en el capítulo 6, versículo 56 y 57, nos lo viene a demostrar de una manera tan sencilla, tan clara, como para que ustedes y yo lo veamos, lo tengamos presente. Pero no solamente eso, hermana. Vivamos esa voluntad de Dios, esa santificación en nuestra vida cada vez que vayamos a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa. No es un juego, no es una obra de teatro, no es un recordatorio, es algo real que ustedes y yo estamos viviendo y estamos santificando nuestra vida. Por eso yo les doy un consejo: cada vez que vayan a la Eucaristía, vayan relax, despreocupadas, dispuestas, atentas y con el deseo de santificarse. Primero sin la palabra, sin la palabra. ¿Por qué con el deseo de santificarse? ¿A quién van a recibir en la hostia? A Jesucristo. ¿Para qué lo reciben? Para decir como Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Para vivir en Cristo, para estar con Cristo. 56. Solo quiero que le presten la mayor atención posible para que puedan comprender por qué produce en nosotros la santificación. Oigan. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Primer detalle. ¿Por qué es que Dios quiere que seamos santificados con la ofrenda del cuerpo de Cristo? ¿Y cómo surge esa santificación? Repitan. El que come mi carne. Aquí está. Tenemos que ser santificados merced a la ofrenda del cuerpo de Cristo. Bueno, ahora dice: el que coma mi carne, miren cómo nos santifica. ¿Cómo nos santifica? El que coma mi carne
y bebe mi sangre, oigan, permanece en mí y yo en él. ahí está entonces la santificación. Nosotros nos unimos a Él y permanecemos en Él. Y Él viene a nosotros y permanece en nosotros. Eso es lo que se llama una común unión. Por eso a la Eucaristía también se le llama común unión. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece Él en mí y yo en Él. ¿Por qué surge la santificación? Porque ¿quién nos santifica a nosotros? Jesús. Y al yo recibir a Jesús, Él me santifica. Yo no puedo ser santo por mis méritos. Yo no puedo ser santo por mi fuerza, por mis capacidades. Eso es imposible. Eso es un don sobrenatural. Eso es un regalo espiritual. Dones espirituales y celestiales. Bendito sea Dios. Pero cuando yo lo creo, yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús promete: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, va a haber una común unión. Él permanece en mí y yo en Él. Y en esa permanencia de Cristo en nosotros va surgiendo, va dándose la santificación. Al yo recibir al santo de los santos, entonces ese santo de los santos que entra en mí me santifica. Y sigue el versículo 57. Igual que el Padre me envió, vive y yo vivo por el Padre. Igual que el Padre que me envió vive. Observen esto, la palabra vive. Y yo vivo por el Padre. Atención, buena noticia, información de última hora. Igual que el Padre que me envió, vive y yo vivo por el Padre. Ahí viene la buena noticia. Así, aquel que me come... Otra vez. Así, aquel que me come... Escuchen, otra vez. Así, aquel que me come... Así, aquel que me come... ¿Observan esas palabras? El que me come. ¿Notan el detalle? Que Jesús está en el pan. El que me come. Si Él no está en el pan, ¿cómo dice que tenemos que comérnoslo? Así el que me come es un símbolo. Si fuera un símbolo, no nos lo estuviéramos comiendo. Pero Él afirma que no lo tenemos que comer. Así el que me come. ¿Notan la diferencia entre los protestantes y la Iglesia Católica? Los protestantes dicen: eso es un mero símbolo, ahí no está Cristo. Nosotros comemos el recuerdo de la cena pascual. Y Jesús dice: no se van a comer un recuerdo, me van a comer a mí. Así el que me come, ese es el tesoro que tenemos dentro de la Iglesia. La capacidad de comernos a Jesús, no por mérito nuestro. ¿Y para qué no lo comemos? Atención, ¿para qué no lo comemos? Así el que me come vivirá por mí. ¿Vivirá? Por mí. Por mí significa que la vida es un don. La vida espiritual, la santidad, la salvación es un don. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha bendecido en la persona de Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos. Aquí dice: el que me come vivirá por mí. La vida eterna es un don que nos la da Cristo. Es un regalo. Y yo quiero recibirla. Yo quiero ser santo. Pues nos la pone fácil. El que me come vivirá por mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted y yo vamos a recibirlo, tenemos que saber que lo estamos recibiendo a Él. Y les recuerdo
que el mundo de hoy nos quiere enseñar que ese que estamos recibiendo es un Cristo que tiene coronavirus. Y eso es mentira. Él no tiene coronavirus. Lo puedo recibir tranquilamente que Él no tiene coronavirus. Él más bien dice, el que me come tendrá vida. No traigo muerte, traigo vida para los que creen. Les doy vida. El que me come vivirá por mí. Hermanas, miren el ejercicio entonces que hacemos nosotros cada día de santificación. Pero ojo, y para ustedes y yo recibir ese alimento de santificación, ¿qué propone Cristo que debemos hacer? Porque ya sé que ustedes van a misa, ya sé que ustedes lo comen, pero ¿de qué manera lo están comiendo? Jesucristo propone comer ese pan, es su cuerpo para la santificación, para tener vida, pero propone que lo hagamos de una manera, óiganlo. En el capítulo 6 que estamos leyendo, el versículo 26, Jesucristo lo propone de esta manera. Él tuvo, diríamos, la dicha o el regalo, la gracia, el detalle de multiplicar los panes. En el capítulo 6, versículo 1 en adelante, Él hace la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Eran 5,000 hombres, solamente había 5 panes, y 2,200 monedas de plata no servían para comprar tanto pan para tanta gente. Y Él agarró los panes y los multiplicó, y la gente cuando vio, sobró, todo el mundo comió y sobró, y la gente cuando vio eso, la gente siguió a Jesús. Y en el versículo 26, escuchen lo que pasó. En verdad os digo. 2 veces dicho el labio de Jesús, en verdad, ¿qué significa eso? No sé si ustedes notan la insistencia de Jesús para que le creamos. En verdad les digo. 2 veces en verdad significa, yo quiero que ustedes lo crean con firmeza, no lo duden. Otra vez. En verdad os digo, que vosotros me buscáis, no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Escuchen, le reclama a la gente. Ustedes me buscan no porque vieron signos y creyeron. Ustedes no creyeron en mí. Ustedes no vieron lo que yo quería darles. No. Ustedes me buscan porque les llené la barriga. Tenían hambre y les multipliqué los panes. Y listo. Hasta ahí llegaron. Y por eso me buscan. Les reclama. Pero luego le dice, atención, aquí viene lo importante. Lo que usted y yo tenemos que hacer para santificarnos. Escuchen. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna. Entonces Jesús dice, hay 2 clases de alimento. Uno material, que eso se acaba. Usted se come el desayuno, ya se acabó, ahora el almuerzo, ya se acabó, ahora la cena, ya se acabó, se consume. Y dice Jesús, trabajen, obren, no por el alimento que se acaba, sino aquel alimento que perdura para la vida eterna. Pero nos pone un trabajo. Obren, trabajen, nos pone a trabajar. ¿Y cuál es el trabajo? Atención, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? A Él le preguntan. En el versículo 28. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar? Esto es lo importante, hermana. Esta pregunta es interesante. Y esto es lo que yo quiero que usted descarte. Otra vez. ¿Qué debemos hacer? Ahí está. Eso yo lo quiero poner en grande. Otra vez. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Queremos ser santos. Sabemos entonces que la voluntad de Dios es que seamos santificados gracias a la ofrenda del cuerpo de Cristo. Sabemos que Jesús dijo, el que coma el cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre vive y yo vivo por Él, así el que me come vivirá por mí. ¿Pero qué tenemos que hacer para llegar allá? Otra vez la pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Ya estamos claros? Eso es lo que vamos a ver.
¿Qué debemos hacer? Para realizar las obras de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en quien. Otra vez, no la entendí. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Hermanas, esta es la obra de Dios. Mírenla. Que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Que creáis en quien Él ha enviado. Que creamos en el que Dios ha enviado. Muy bien amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Y espero que tanto ustedes como mi persona podamos haber encontrado valiosas lecciones de parte de Dios a través del Padre Luis Toro. Si te gustó este video no te olvides de darle like y suscríbete a nuestro canal Mensaje de Dios. Nos vemos en un próximo video. Que Dios y María Santísima los acompañe siempre.